Bueno, ¿qué tal? Mi nombre es Mauricio Abella y siguiendo con estos videos de ideas para mejorar nuestro país, ya hicimos uno inicial con respecto a temas políticos para que lo vean también. Ahora vamos a hablar un poco de educación. Es un tema fundamental, espero les guste. Y tenemos 4 ejes principales en esta propuesta que se ha construido. Entonces, bueno, la primera, una reforma a la ley 115 de 1994 y la ley 30 de 1992. Obviamente, para hablar de esto, pues es necesario hacer también un video específico de esta parte, ¿no? Pero así por encima, primero, definitivamente la educación no puede ser estratificada. Entonces, ahí nos damos cuenta que se abre una brecha en que pues obviamente el Estado pues da una educación, pero pues obviamente el tema de los privados pues da una educación también con algunos temas básicos, pero siempre pues obviamente con una gran diferencia entre las dos, y eso no puede ser. Pienso que las universidades públicas, los colegios públicos deben estar al mismo nivel de calidad de los colegios privados o de las universidades privadas. No puede haber una brecha tan grande en esos dos procesos. Lo segundo es una destinación de recursos. Creo que eso también pues lo vamos a tocar más a fondo cuando revisemos bien el tema del proceso, y sobre todo la ley 30 de 1992 que habla de la educación superior, donde pues obviamente el Estado a veces deja sin recursos a las universidades públicas. Y pues obviamente abre este tema con el ICETEX que pues obviamente hace que no se use la universidad pública, que las personas busquen un crédito para estudiar en una universidad privada, pero pues obviamente algo está sucediendo ahí. ¿Por qué yo escojo una universidad privada sobre la pública primero? Y segundo, lo que viene con el ICETEX, que ya lo sabemos todos, que son esos créditos difíciles de cancelar, donde los intereses son muy altos y donde las personas terminan pagando mucho más que si tuvieran un crédito pues obviamente normal. Entonces creo que el tener un ICETEX con un crédito con una tasa de interés cero sería perfecto para precisamente yo poder estudiar, ¿sí? Seguramente algunos costos de administración, seguramente algún tema así, pero pues obviamente no unos intereses a una tasa pues obviamente primero alta y debería ser cero. Eso por un lado. Segundo, los cupos precisamente del proceso de universidades. Normalmente se gradúan aproximadamente unos 700.000 muchachos de su bachillerato. Pienso que el Estado debe hacer varias cosas ahí. La primera es que se le debe garantizar la educación a esos 700.000 personas o 700.000 estudiantes. Y se debería intentar de una manera pues obviamente desinteresada el poderlo garantizar. Obviamente tendrán algunos su oportunidad, que normalmente los que tienen oportunidad son más o menos el 50% de esos estudiantes, ¿sí? Que tienen oportunidad de seguir estudiando. Pero eso hace más o menos unos 350.000 estudiantes que deciden si una universidad pública o un tema público o un tema privado. Imagínense que tan solo 176.000 deciden un tema público. El restante se va por el tema privado o la universidad privada o algo, un instituto que ellos mismos cancelen. Pero quedan 350.000 que definitivamente quedan desamparados en este modelo que se tiene en la actualidad. Y pues obviamente escuchando a algunos padres de familia y algunos temas que hemos analizado en distintas localidades, pues nos damos cuenta que la intención de estudiar se va perdiendo. Entonces yo salgo de mi colegio con muchas ganas de estudiar, pero pues mis padres lastimosamente no tienen la posibilidad de pagarme una universidad o un instituto técnico. Y seguramente mis pruebas no fueron las mejores, las pruebas de IFEX, que eso no significa que yo sea malo, porque pues eso es otra cosa que vamos a tratar dentro de uno de los puntos. Entonces, ¿qué hago? Me consigo un trabajo, ¿sí? Y pues ya pierdo esa intención de querer estudiar, porque cada vez lo veo más lejos.
Y adicionalmente un tema que es mucho más preocupante es que pues obviamente muchos de esas personas empiezan o empezamos a pensar en familia, en tener hijos, sí, y ya se va perdiendo esa intención de querer estudiar porque cada vez va a ser más difícil. Entonces vemos padres muy jóvenes, madres muy jóvenes, que pierden eso y que pues obviamente quieren es trabajar pues para sacar ahora a sus hijos adelante. Pero si yo como Estado doy una verdadera solución a nivel educativo, seguramente los chicos que salen de su colegio pues no piensan en eso, sino piensan más en poder estudiar, porque se le está dando la opción para poder estudiar. ¿Y poder estudiar para qué? Para tener una mejor calidad de vida. Y no solo pensar en eso, sino pensar en pues obviamente en estudiar mucho más y en terminar rápido su universidad para poder estudiar otra cosa adicional que les sirva para ser mucho más competitivos a nivel laboral. Entonces, eso es una de las cosas fundamentales que debemos tener. El aumento de los cupos definitivamente es un tema muy importante. Y otro tema ahí con el aumento de los cupos, que es nuestro tercer tema, es que sí debe haber un control de las universidades privadas. Imagínense lo que pasa. Estuvimos haciendo un análisis de las universidades medias a nivel de educación aquí en Colombia. Y más o menos uno paga, o en la actualidad se está pagando un semestre de 5.100.000, más o menos, un semestre de 5.100.000. Al año 10 millones de pesos, 10 millones de pesos que están pagando pues por poder estudiar. Pero imagínese usted, con ese muchacho que sale del colegio queriendo estudiar, no consigue un cupo en la universidad pública y quiere estudiar en una universidad privada y va y averigua y le sale que vale 5.100.000 pesos el semestre. Ahora, si él fuera, pues obviamente se consiguiera un trabajo como bachiller, el mínimo está más o menos en 1.100.000 pesos, más o menos, 1.000.000 de pesos. Imagínese cuánto tendría que pagar mensual para poder pagar ese crédito a 6 meses, sabiendo que pues obviamente tiene que salir de un crédito y volver a otro crédito para ir pagando su universidad. Pagaría una cuota de más o menos 850.000 pesos, donde realmente quitando gastos de transporte, que la comida, que el arriendo, que los servicios, todo este tipo de cosas, que los libros que tiene que comprar, se le va más o menos el resto de su sueldo y antes queda debiendo. Y a veces tienen el apoyo de la familia, pero pues obviamente es a veces muy mínimo, si acaso te ayudarán con la comida, con el transporte, ¿sí? Entonces realmente es una situación complicada porque la calidad de vida pues obviamente se disminuye mucho y es muy alto el sacrificio que tienen que hacer. Y por eso es la deserción a veces para este tipo de personas. Entonces eso es todavía más triste aún, el tener un yo que desertar. Y lo digo por caso particular. Ahora, el tercero, definitivamente debemos cambiar el pensum, que eso también es muy importante. Y bueno, dentro de la reforma, como les comentaba, a la ley 115 y a la ley 30, sobre todo en la parte de la educación superior, es precisamente también eso, que no se dé como la libertad, porque en la ley se da la libertad de que el centro educativo, pues de alguna manera pues le dicen que tiene que dar, pero como lo de la cantidad de horas y cómo la metodología con la cual se hace el proceso, pues obviamente no está estipulada dentro del proceso. Entonces son cosas que se deben estipular, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo quiero hacer que los niños que salgan de mis instituciones sean competitivos, pero si lo dejo abierto, el colegio puede coger 1 hora de matemáticas, no sé, a la semana o 2 horas de matemáticas y enfocarse más en español, o si el profesor no es tan bueno en matemáticas, entonces menos horas. Entonces una cantidad de cosas que no deberían funcionar de esa manera, ¿sí? Entonces es muy importante ese pénsul, se tiene que empezar a mirar. Hay carreras que definitivamente ya están mandadas a recoger en muchos aspectos, carreras que se tienen que integrar con otras carreras para que pues obviamente ser más competitivos. Entonces es muy importante eso, y sobre todo pasar a una educación bilingüe, tanto en el colegio, desde obligatorio,
¿sí? Para crear una sociedad bilingüe. Y pues obviamente en la universidad igual, porque pues las universidades también deberían ser bilingües, ¿sí? En el sentido de que si yo salgo de mi colegio bilingüe, pues paso a mi universidad bilingüe. Pero pues yo salgo de un colegio bilingüe y eso para las personas que tienen la oportunidad de hacerlo, porque un colegio bilingüe aquí en Colombia es muy costoso, ¿sí? O sea, si un papá quiere meter a su hijo a un colegio bilingüe, es demasiado costoso tenerlo. Y pues obviamente de nada serviría hacerlo así y pasarlo a una universidad donde pues no está ese tema. Entonces pienso que debería hacerse obligatorio y controlar los costos de eso. Porque cómo es posible que si uno como papá quiere incluir a sus hijos en el colegio bilingüe, le cobren pues obviamente casi 3, 4, hasta 5 veces más de una pensión en un colegio particular, normal, ¿sí? Como una primaria normal o un bachillerato normal. Entonces ya es exagerado. Ahí debe haber un control. Claro, como en la ley, pues obviamente la ley 115/1994 y la ley 30 no hay esos controles, pues se abre el tema y pues los privados pueden cobrar lo que quieran, ¿sí? Entonces ese es uno de los puntos. Y el último punto, y muy importante también, es el tema de las pruebas saber. Que las pruebas saber pues son importantes, claro que sí, son muy importantes. Pero mire lo que pasa. Yo y muchos muchachos que salen de su colegio, ¿cierto? Salen normal, con toda la iniciativa de querer estudiar y todo el cuento, pero antes de salir entonces tienes que presentar la prueba. Y la prueba te dice si al fin de cuentas, entre comillas, eres inteligente o no. Porque es la que determina, porque si tú eres muy inteligente te puedes ir entonces a la pedagógica, a presentarte en la distrital, aquí en Bogotá, pero si no, entonces no te puedes presentar, ¿sí? Y si no tienes plata, pues te toca empezar a trabajar. Pero realmente eso mide la inteligencia de la persona. Me dirá pues unos temas de competencia, unos temas de habilidades, de racionamiento, pero pues no creo que sea lo único que debe evaluar a una persona, porque pues obviamente los que hemos presentado pruebas, pasan muchas cosas en esas pruebas, ¿no? Nervios, ansiedad, el no dormir el día anterior, una cantidad de cosas que definitivamente hacen que tal vez para esa prueba no te vaya bien. Y la misma presión de la sociedad, la misma presión de los compañeros, la misma presión de los padres de familia, porque saben que es muy importante para que usted se pueda presentar a una universidad pública y así yo me puedo ahorrar esa plata de la universidad para que usted más adelante lo pueda enviar, no sé, a hacer una maestría o otro tipo de cosas. Entonces a veces los padres también pensarán en esa parte de poderse ese dinero poderlo invertir en otros temas que son importantes también para el niño, ¿no? ¿Sí? Entonces ahí vemos un tema muy importante que también analizamos que es importante contemplar. Esas pruebas no pienso que sean que determinen la inteligencia, más de que el drama que genera el no tener una buena prueba. Imagínate un niño de 16 años que le digan, no, la embarraste en la prueba. Entonces, complicado. Dentro de la misma ley 115 de 1994 dice que el Estado debe garantizar que esos que perdieron, pues hacer algo con ellos. Y la verdad, no pasa nada. Pierdes la prueba y ya, hasta ahí llega. Entonces esto era lo que les quería mencionar con respecto al tema de la educación. Obviamente habrá muchas más ideas y eso es lo que se quiere, que pues hayan muchas más ideas para mejorar y para poder empezarnos a mover por medio de esto, mejorar nuestro querido y amado país. Entonces espero les haya gustado el video y pues más adelante nos vemos con más temas para que Colombia sea un país pues obviamente mucho más importante a nivel de educación. Que tenga una feliz tarde. Hasta luego.